El VIH es una de las peores infecciones de transmisión sexual, y esto es porque no tiene una cura. Y si no se trata, lleva a la muerte. Así que hoy vamos a hablar de lo que puede causar en alguien una vez que se contrae y hablaremos de cómo se contrae de una forma diferente, viendo que diferentes relaciones sexuales varían en cuanto al riesgo de transmitir la infección. Y cómo hay gente que es más vulnerable a ella entre hombres y mujeres. Cubriremos la efectividad de los tratamientos actuales, la prevención, como la PrEP, y quién debería testearse por VIH. Va a ser muy interesante, así que hagámoslo. VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana y pertenece a una clase de virus llamada retrovirus. Los retrovirus usan ARN para descifrar su información genética en vez de ADN, y este retrovirus busca llegar a nuestro sistema inmunitario y a unos glóbulos blancos, los linfocitos CD4, que llamamos células T auxiliares, y hablaremos de por qué infectar los linfocitos es importante para la infección en un minuto. Pero ¿cómo lo contraemos? Seguro habrán oído que el VIH se transmite por contacto de fluidos infectados. La sangre, semen, fluido vaginal, leche materna. Puede pasar al tener sexo sin protección, al compartir agujas, de madre a hijo al amamantar o en el parto, y por transfusiones de sangre infectada. Aún así, es importante decir que el VIH no se contrae del contacto casual como un apretón, besar, abrazar o compartir cubiertos. Pero, ¿qué pasaría si tuvieran contacto no casual con alguien infectado con VIH? O si tuvieron relaciones con alguien con VIH o se expusieron a estos fluidos infectados. Hay algunas estimaciones de lo que ocurre en parejas serodiscordantes. Una pareja serodiscordante es una pareja sexual de largo plazo en la cual uno tiene una infección de transmisión sexual, pero el otro no. Voy a enlistarlas de más riesgo a menor riesgo. Y en la cima de todos están las relaciones anales receptivas. Y el riesgo es de una transmisión por 72 actos sexuales. En otras palabras, se estima que el riesgo de contraer VIH por la persona no infectada que participó en este tipo de relaciones es de 1 en 72. Y el por qué este tipo de relaciones son las más riesgosas se debe a la naturaleza del ano y del recto. La capa mucosa es más fina y más propensa a lastimaduras, lo que facilita la entrada de virus al cuerpo. Por eso, un hombre que tiene sexo con otro es más probable que lo contraiga. No significa que solo lo contraen estas personas, pero sí es más probable que participen en sexo anal y así aumenta el riesgo. Las relaciones anales insertivas vienen después, con una transmisión por 900 actos sexuales. Menor riesgo que la receptiva, porque la piel del pene es dura y más gruesa que la capa mucosa rectal. Pero es más riesgosa que el coito vaginal. En el coito receptivo peniano-vaginal se dio una transmisión por 1250 actos sexuales, mientras que en el coito insertivo peniano-vaginal se dio una transmisión por 2500 actos sexuales. Así, una mujer no infectada tiene más chances de tenerlo de un hombre infectado que un hombre no infectado de tenerlo de una mujer infectada. La mujer tiene más riesgo, probablemente porque, al ser más grande, la capa vaginal se expone más al virus, así como el semen infectado, que puede estar en el canal vaginal por un tiempo indeterminado, incrementando la exposición al virus. Por último, el coito peniano oral insertivo o receptivo dio entre 0 y 4 transmisiones por 10.000 actos sexuales. Y como un dato, la transmisión sexual del VIH entre mujeres difícilmente es reportada. También tenemos que mencionar el riesgo de contraerlo de exposición sanguínea no sexual. Es una transfusión de sangre infectada, por ejemplo, el riesgo fue de 9 de 10, compartir agujas para inyectar de drogas es de 1 en 50, por aguja percutánea, que puede ser una perforación accidental, que puede ocurrir en el personal de salud, fue de 1 en 435, y en la exposición de la mucosa a la sangre, como salpicaduras del ojo, fue de 1 en 1000. Es muy interesante ver esos números, pero aún así, vamos a volver a los números o estimaciones de la exposición sexual, porque el riesgo de contraer VIH es mucho más alta para otras personas y por varias razones. 1. Recuerden que estas estimaciones se dan en parejas serodiscordantes, monógamas con una persona infectada, que posiblemente ya recibe tratamiento, que reduce el riesgo de transmisión de este virus. Y 2. Gente que no tiene una pareja única
y tiene múltiples parejas sexuales, tienen más chance de estar con alguien con VIH. Y muchos no saben ni siquiera que tienen VIH. Y si alguien está en la fase aguda, esto importa porque en la fase aguda del VIH, la gente tiene una mayor carga viral y tiende a expulsar más del virus, transmitiendo la infección con más facilidad. Y el tercer punto sería, aun si la chance de contraerla es de 2% o 3% en cierto tipo de coito, es solo parte del riesgo real. Debemos ir más lejos porque pueden que vean esto y digan, me arriesgaré. Pero imaginemos que tienen una chance del 2 al 3% de un resfriado y una probabilidad igual de contraer VIH. No digo que un resfriado y el VIH tengan las mismas chances, es un ejemplo sobre el riesgo. En este ejemplo, la chance de contagiarse es la misma, pero ¿cuáles serían las consecuencias si llegas al 2 o 3%? Un resfriado es una molestia de 1 o 2 semanas, pero el VIH, al día de hoy, con los tratamientos que existen, te cambia la vida. Volvamos a lo que pasa si alguien es infectado con VIH. Bueno, como dijimos, mucha gente ni siquiera sabe que fue infectada, en primer lugar. Una de las razones es que puede ser completa y absolutamente asintomático, o cuando tienen síntomas, pueden ser leves o imitar otra enfermedad, y esta persona no suele buscar atención médica. Y en este punto, esa persona tiene una carga viral alta, facilitando la transmisión. Y si aparecen estos síntomas, puede sentirse como un resfriado, y los síntomas más comunes son fiebre, dolor de cabeza, de garganta, muscular y fatiga. Otros pueden ser un sarpullido, diarrea, pérdida de peso e incluso ulceraciones en la piel y en las mucosas. Los síntomas aparecerán de 2 a 4 semanas y estos suelen resolverse por su cuenta. Pero para algunos empeoran tanto que buscarán atención médica y hasta ser hospitalizados. Y de alguna forma puede ser algo bueno, porque esto aumenta las chances de detectarlo a tiempo. Otra cosa que ya hablamos que es importante mencionar es que el VIH va a atacar a un glóbulo blanco, que es el CD4 o célula T auxiliar. Estas células se encargarán de regular a todas las funciones inmunes. Podrías pensarlas como las jefas del sistema inmune. Y si estas no están, lo que queda en el sistema está paralizado. En los siguientes meses, después de la infección, muchas células CD4 son atacadas y destruidas. En las primeras fases del VIH, el cuerpo reemplaza muchas de estas células CD4. Pero esto no durará demasiado. Cuando la infección empieza, otras células producirán anticuerpos por el virus, que es el principio de varias pruebas de VIH. Luego, en unos 6 meses, el cuerpo llega a la meta o punto viral, cuando la concentración de virus en el plasma llega a un nivel estable. Podrían pensarlo como en un balance donde el nivel viral se empieza a estabilizar y no son tan altos como eran durante la fase aguda inicial de la infección. En este punto entramos a la fase crónica del VIH. En la fase crónica la mayoría no tiene síntomas, pero en el cuerpo las células CD4 están decayendo. Y cuando estas llegan a menos de 200 por microlitro, de referencia, un nivel normal de CD4 es de 500 a 1400 por microlitro. Pero bien, cuando estas células son menos de 200 por microlitro, es que esa persona desarrolla SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y aquí el VIH se vuelve una afección mortal. Porque cuando los CD4 bajan a 200 por microlitro, el cuerpo no podrá dar una respuesta inmune, dejándolo indefenso ante infecciones oportunistas. Te podría decir que el VIH no te mata, son las infecciones que lo harán cuando las CD4 escasean. En promedio, toma entre 8 y 10 años para que las CD4 sean menos de 200 por microlitros o desarrollar SIDA. Esto es si no están en tratamiento. Y aunque no existe cura para el VIH, el tratamiento de terapia antirretroviral o ART es muy efectiva para retrasar la progresión del virus. En esta se toma una combinación de medicación para el virus a diario y deberán ser tomadas indefinidamente. Se deberán tomar lo antes posible. Si se sigue lo indicado, puede reducir la cantidad de VIH y también la carga viral a un nivel bajo. Previene afecciones y también mantiene las células CD4, evitando enfermedades. Estas medicaciones son capaces de bajar tanto la carga viral que no puede ser detectada. Le llamamos una carga viral indetectable. Y si alguien es capaz de llegar a este punto,
se ha demostrado que el virus casi no se transmite por cualquier forma de coito. También va a reducir el riesgo en el embarazo, parto y nacimiento si la madre está infectada con VIH. Puede que hayan oído hablar del PrEP y el PEP. PrEP es profilaxis preexposición y PEP significa profilaxis postexposición. Ambas son formas de terapia antirretroviral que previenen de contraer VIH con enfoques diferentes. PrEP, como el nombre indica, será iniciada con preexposición y la usará la gente que tenga un riesgo alto de contraer el virus. Múltiples parejas sexuales, en especial si no usan protección, gente que usa drogas o alguien que tiene una sola pareja que tiene VIH y puede que estén en tratamiento, pero puede que su carga viral aún no esté en estado indetectable. Y si alguien toma PrEP, lo seguirá una vez que se haya iniciado hasta que haya un cambio en estas situaciones de riesgo. PEP o bien profilaxis post-exposición se toma dentro de 72 horas de una exposición de riesgo y hay varias situaciones consideradas de riesgo: contacto con sangre o fluidos infectados y ciertas situaciones de coito sin protección con alguien que sabe que lo tiene o puede que no sepa que tiene el virus de VIH. Pero es importante que el riesgo sea evaluado con precisión para que al considerar tanto PrEP como PEP podamos hablarlo con un proveedor médico. ¿Quién debe testearse por VIH? Bien, cualquiera que se haya expuesto o presente síntomas que concuerden con el virus debe hacer este test. También se recomienda como un examen de rutina en embarazadas y personal sanitario que tenga un percance con las agujas. También debe hacerlo. Podrán imaginarse que tengo una anécdota que contar porque cuando hacía mis prácticas y estaba haciendo una sutura en un paciente, era un tonto y tomé una aguja con mi mano y al hacerla a un lado accidentalmente me pinchó. Me testé por un montón de patógenos y por suerte todo dio negativo. Espero que se haya entendido que si alguien tiene fiebre y dolor de garganta, no es necesario que vayan corriendo a testearse. Y recordarán, esos son algunos de los síntomas que ocurrirán en el inicio. Pero hay más matices. Un proveedor médico preguntará qué otros síntomas hay sobre encuentros sexuales y hablará sobre otros factores antes de testear por VIH. Pero, como el virus puede ser asintomático, es razonable e incluso recomendado que la gente, aun si tiene un poco de riesgo de contraerlo, se testeen una vez en la vida. Y así, un testeo más consciente dependerá de cada caso. Por ejemplo, para alguien de alto riesgo, con varias parejas o sexo sin protección con alguien desconocido, drogas inyectables o con una pareja que tiene ese virus y lo sabe. Y aunque esto no cubre cada razón posible para testearse, pero ahora hay tantas compañías que testean el VIH que si lo pagan de su bolsillo pueden hacerlo cuando lo deseen. Pero algo a considerar es el tiempo del test. Por ejemplo, si tengo un paciente y pasaron unos 5 o 6 días de que tuvieron un encuentro sexual de riesgo y piden un test de VIH, no sería el mejor momento para hacerlo. Porque una de las pruebas más usadas es el test de VIH de cuarta generación que testea anticuerpos y antígenos y no detectará el VIH hasta unos 15 o 20 días de la exposición y es más preciso si esperamos ese tiempo. Por desgracia, esto nos deja ansiosos. Nos lleva a la idea de que hacer lo que podamos para prevenir el VIH es clave. Sexo seguro, agujas estériles, precauciones estándar, testeos regulares y para alguien de riesgo, profilaxis perexposición o PrEP. Es una opción posible para reducir el riesgo de contraerlo. Por último, si tú o un conocido tienen VIH y no están en tratamiento, por favor, no dudes en contactar a un proveedor médico que pueda empezar el tratamiento. Cuanto antes se inicia el tratamiento, mejor, porque es posible vivir una larga vida con el tratamiento adecuado. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre el VIH y si quieren aprender sobre otras infecciones de transmisión sexual, tenemos videos de clamidia y gonorrea. Los dejaré aquí en la pantalla y gracias por apoyar el canal, comenten qué les pareció el video y los veo en el próximo.